Pero ¿Lo pongo yo? ¿van a poner una canción? ¿Van a poner primero música y después sí comenzamos o cómo? Sí, primero música y luego a los 2 minutos. Voy a mirar si a mí se me escucha más duro. Igual. A ver. Ya estamos en vivo. Yo estoy buen de audio, ¿cierto? Listo. En Guaire ya está sonando la melodía y todo lo demás. Ya comencemos. Ya estamos en vivo. Radio Guaira presenta El Canto del Tucán. Tucán, Turupá, Tucán. Bienvenidos y bienvenidas al curso Elementos para mejorar la prevención, atención y vigilancia epidemiológica de los casos de COVID-19 en comunidades indígenas de la Amazonía colombiana, que es un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonía, Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social, Amazon Conservation Team, Radio Guaira, la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAT, y la Organización Zonal Indígena del Putumayo, OSIT. Bienvenidos. Canto del tucán. El tucán siempre ha sido un pájaro que al atardecer, antes de anochecerse, él sale a cantar dándole un mensaje a todos los animales y seres humanos, anunciando mensajes de peligros o mensajes de armonías. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los participantes que nos acompañan hoy y a el público. Mi nombre es Emilia Cárdenas, yo soy antropóloga, parte del equipo de la organización Sinergias, y hoy vamos a hacer un conversatorio sobre el proceso del programa radial El Canto del Tucán, que ha estado dándose desde ya hace varios meses con ayuda de varias organizaciones, de las cuales hoy nos acompañan varios representantes. Entonces, esto será una conversación más o menos de 1 hora y media, y yo voy a estar de moderadora. También nos acompañan en el chat, pendientes de las preguntas también del público, María José Montoya y Valentina Riveros de Sinergias. Y para presentar a los participantes de hoy, empezamos con Pablo Montoya. Él es médico y saludista público, él es director de la organización Sinergias, Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social. Está Dani Maecha, antropóloga y docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. Está Nixon Piaguaje, comunicador y director de la emisora comunitaria Radio Guaira, con el apoyo de la Organización Zonal Indígena del Putumayo. Está Monaya González, periodista y encargada del área de comunicaciones de la OPIAC, la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Y también nos acompaña Paula Galeano, coordinadora del proceso de Putumayo para la organización Amazon Conservation Team. Entonces, bienvenidos todos y muchas gracias, por un lado, por acompañarnos hoy en esta conversación, pero en general por participar de todo este proceso y todo el apoyo que han ofrecido y bueno, por ser parte del equipo que ha construido el Canto del Tucán. Entonces, para conversar esta conversación, sería chévere que Dani y Pablo nos contaran un poco de qué es el Canto del Tucán, de dónde sale, cuál es la historia detrás de este. Este fue un programa que es construido también en respuesta a una realidad que se estaba viviendo en los territorios de la Amazonía, específicamente con la pandemia, pero también, como discutiremos, pues también por una situación mucho más amplia e histórica. Entonces, si pudieran comenzar contándonos un poco de esa realidad y de cómo esto lleva a la creación del Canto del Tucán. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenos días o buenas tardes a todas y todos. Bueno, Dani, me gustaría que comenzaras, por favor. Y cuando... bueno,
quieres. Pues yo quiero como contarles primero que esto empezó cuando yo vivo en Leticia y empezamos a escuchar todo lo que estaba pasando con relación al COVID que venía, por un lado, llegando a través del río en todas las comunidades, desde Manaos hacia abajo. Y por otro lado, desde el Perú, particularmente en Iquitos, donde el brote fue muy temprano, y venía también acercándose hacia Leticia. Entonces, pasaban los días y nosotros estábamos teniendo un seguimiento juicioso, colaboración con Sinergias, el y empezamos a ver que era inevitable que se gestara un brote, como así sucedió, y conversando con la gente a través del teléfono, que se volvió una herramienta súper importante. La gente no estaba preparada, ni los organismos de salud oficial, pero en las comunidades, los distintos gobiernos lo que hicieron fue cerrar las fronteras, encerrarnos, empezamos una cuarentena igual que si estuviéramos en Bogotá, pero sin ninguna preparación, eran mínimas las condiciones y empezamos a pensar en la gente. Bueno, nosotros estábamos con acceso a teléfono, medios, pero los pueblos indígenas en la parte de la noticia. Entonces, vamos a ver cómo podemos organizar a la que se supiera qué tipo de ayuda estaban recibiendo, cómo habían resuelto el problema. Conversando con la gente del equipo, pensamos en varias opciones. Pensamos que tal vez había la posibilidad de ubicar a la gente por grupos y concentrarla, pidiendo los permisos para poder hacer esa intervención. La impedía físico. Entonces empezamos a hacer una consulta por teléfono y a buscar la posibilidad de hacer el programa por radio. Ninguno de nosotros había hecho radio, hasta donde sé. No nos habíamos enfrentado a esto pues de manera sistemática. Y en colaboración con el equipo de Sinergias y mucha gente que se fue sumando, empezamos a buscar una manera de concretarlo, exponiendo pues ya un trabajo que estaba haciendo Sinergias de información a través del teléfono, devolverlo un poco programas más consistentes y gestar el programa, o sea, qué contenido iba a tener, tratar de promover que la gente pudiera recibir eso sin moverse de su casa, en sus comunidades, con una orientación técnica apropiada en todo lo que tiene que ver para la preparación para manejar la pandemia. Y así fue como nos encontramos, pues, en buena parte de los compañeros que están acá, tratando de hacer una estrategia que llegara a más gente para informarla sobre la prevención, la atención y todo lo que tenga que ver con la mitigación del COVID, que como vemos, pues no era un asunto coyuntural, es algo que se va a mantener en el tiempo. Fue así como iniciamos y llamando a toda la gente de las organizaciones que querían sumarse y participar para que nos apoyaran, promoviendo que la gente escuchara el programa. Y eso fue. Pero Dani, muchas gracias. No sé si están escuchando bien. Yo estaba escuchando a Dani un poco entrecortado. No sé si era mi conexión o era la de Dani. Bueno, claro, lo que Dani dice fue así. Digamos que cuando vimos que iba subiendo la epidemia por el río Amazonas y bajando desde Iquitos, pues estábamos preocupados porque sabíamos que las comunidades indígenas no estaban recibiendo información y no había información que estuviera adecuada a las necesidades de las comunidades en términos culturales, de lenguaje,
de lenguaje, tanto en términos de imagen como de simbología y, por supuesto, de idioma. Entonces, cuando comenzó todo este proceso, empezamos a desarrollar unos mensajes cortos acompañados de unas imágenes. También los hicimos con ACT, los hicimos con la OPIAC, los circulamos ampliamente y eso pues llegó a algunas personas, pero vimos que era una información de todas maneras insuficiente. Entonces, dentro de esas discusiones que tuvimos con Dani y con Carlos, pues con el equipo de la Nacional, nos preguntábamos, bueno, cuál era la mejor manera de hacer llegar esto a las comunidades y también que sirviera para generar una respuesta, no simplemente para tener una información pues, somera, sino que pudiera servir pues de una u otra manera como un proceso de formación que fortaleciera los procesos de base en las comunidades. Entonces, bueno, en algún momento pensamos en hacer una radionovela para, para incluir estos temas del canto del tucán, pero finalmente decidimos hacer un curso de extensión desde la Universidad Nacional. Entonces utilizamos la plataforma de la Nacional para esto y lo que hicimos fue vincular a una serie de personas, de líderes, lideresas, antiguos trabajadores del área de la salud que estaban en varias comunidades, pero que pues no estaban en este momento en activo. Y esto, digamos, nos sirvió, pensamos que era necesario como darle herramientas también a estas personas para poder generar una respuesta desde su saber, porque sabemos claramente cuáles son las condiciones de las comunidades en la mayor parte de la Amazonía, en donde falta el acceso a los servicios básicos de salud. Y bueno, digamos, dentro de este proceso se vincularon más o menos 60, 70 personas que hicieron este curso de extensión. Entonces, dentro digamos, si ustedes siguen la secuencia de los programas, esta sigue la estructura de una cartilla que desarrollamos como eje de este curso. Entonces, digamos que esa fue la estructura que diseñamos y pues intentamos dentro de cada uno de los componentes, dentro de cada uno de los módulos de la cartilla, incorporar pues la visión, los conceptos básicos generales, lo que considerábamos más importantes desde nuestra perspectiva, pero también intentamos incorporar la visión de las comunidades y digamos que una de las cosas que nos parecía más importante dentro de este proceso es que se pudieran escuchar las voces de las personas en terreno, o sea, que no fuéramos solamente nosotros hablando sobre lo que pensábamos, sino que la gente tuviera a través de este medio una manera de comunicar su situación, de compartir sus experiencias, de expresar sus preocupaciones y que a través de ese proceso también pudiéramos pues ayudar a resolver estas dudas y también a mostrar cómo se estaba viviendo esto desde el territorio y pues creo que lo más grandioso del proceso fue encontrar tantas experiencias interesantes de las comunidades, de cómo estaban enfrentando esto y cómo lo estaban resolviendo y pues en últimas cómo el papel de la medicina tradicional pues se convirtió en algo supremamente importante en todo este proceso. Entonces yo creo que más adelante entraremos con más detalle en estas cosas, pero digamos la situación con la que comenzó el programa en términos de información en las comunidades, pues era que no había, básicamente no había información, lo que estaba llegando era a través de los medios masivos de comunicación donde había acceso a esta información y, y pues, digamos, había muchas comunidades que no estaban recibiendo nada y que estaban totalmente desinformadas. Muchas gracias, Pablo. También otro punto ahí interesante era que no solo estaban desconectadas muchas comunidades, no les estaba llegando información, sino que además la información que había
disponible estaba completamente pensada para el contexto de ciudad y pues eso es muy diferente a los otros, sí, al contexto en el que estamos trabajando. Me gustaría ahora preguntarle a Paula específicamente sobre el caso de Putumayo, de cómo todo este proyecto y esta situación de la que Paula hablaba aterriza, digamos, en un departamento específico como es el Putumayo. Y por un lado, cuál entonces era como esta realidad en la pandemia en Putumayo y cuál impacto tuvo tal vez el programa para ayudar un poco con todos estos vacíos que estaban. A mí, a Paula o a Pablo. Paula. Sí, adelante. Sí, pues cuando pues, desde ACT, pues obviamente el programa empezó, como bien lo dicen Dani y Pablo, en el Amazonas, pues ahí se sentía la situación pues como muy álgida para las comunidades indígenas. Y pues en Putumayo se veía un contexto de pandemia, yo diría que muy poco dimensionado en su momento, porque pues Putumayo pues, se caracterizó desde los primeros momentos como el contagio del COVID-19 y su avance por tener un importante subregistro, diría yo, de datos y pocas pruebas practicadas de COVID-19 en el departamento, mucho más en las comunidades indígenas. Cuando se da este proceso con la universidad, pues hay un momento también donde nos plantean a ACT poder hacer extensivo a otro territorio de la Amazonía, que es esta parte, pues que tiene una parte de llanura amazónica hacia la zona de Leguízamo, hacia el municipio de Leguízamo, pero pues que también es tiene un área importante de piedemonte andino amazónico. Entonces, pues me pareció muy interesante que los 20 programas diseñados, el equipo se diera a la tarea de llegar con, digamos, con esos contenidos a esta parte del territorio amazónico, pero que también tiene unas características propias y justamente pues se hicieron algunos ajustes. Ya desde ACT también veníamos trabajando unos contenidos que Nixon muy bien conoce con otro programa que se llamaba Semillas de Bienestar dirigido a la población en general, pero en particular este programa, El Canto del Tucán, llega en un momento donde desde nosotros como ACT hemos jugado pues un papel articulador de varias instancias y entre esas pues digamos los entes gubernamentales, pero como siempre pues de acuerdo a nuestro trabajo con las comunidades indígenas y pues procuramos que eso también se articulara. Entonces pues desde nuestro trabajo ha sido importante contar con este material para un proceso que se inició también con la formación de auxiliares de salud indígenas. Entonces, pues, de hecho, pues digamos, proyección y concreción de estos contenidos, tanto con la producción sonora como también con la cartilla, pues ayuda a que esos agentes en salud que van a llegar a las comunidades, dentro de las comunidades, puedan contar con un material de referencia que ponga en diálogo eso tan necesario y que pues esta pandemia nos puso de frente de manera urgente, que es el diálogo entre la medicina tradicional y la medicina occidental. Sí, muchas gracias. También eso creo que es parte de un poco como los principios que rigen pues este proyecto y es la posibilidad de mezclar estrategias tanto de la medicina occidental como desde los recursos locales y precisamente encontrar formas de trabajar desde la interculturalidad y desde como un trabajo más interdisciplinario para llenar como un montón de huecos que ahorita también estaban y bueno, que también siempre han estado y creo que
eso ha sido una experiencia súper interesante para todos los participantes, ¿no? Como también aprender sobre los recursos que existen en cada parte y cómo se pueden articular en función de la salud. Sí, Ujú. Munaya, como digamos, ahorita ya pasando a la perspectiva desde las organizaciones indígenas de la Amazonía, ¿cuál, cuál es la perspectiva, digamos, desde ahí, desde el territorio? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el programa? Em, ¿qué, qué fortalezas ha tenido? ¿Cómo se ha articulado, digamos, desde la perspectiva de las organizaciones indígenas? Gracias, Emilia. Saludar a todos los que están en este momento conectados y a los compañeros que nos acompañan aquí en este conversatorio. Pues como ustedes bien lo han dicho, digamos, en la región amazónica, cuando llegó la pandemia fue algo que fue como que estalló, ¿no? En Amazonas, y de ahí fue surgiendo para los otros departamentos. Nosotros desde la OPIAC generamos una campaña que ustedes estuvieron allí también con nosotros, una campaña donde nosotros buscábamos cómo solventar y mitigar, digamos, ese impacto que estaba llegando en territorio. Y de allí, más allá digamos, de todas esas ayudas humanitarias, quedaba como ese bache de saber qué es el COVID, qué es lo que nos está atacando. Y en las comunidades, como bien saben, en la región amazónica, la radio no es algo que esté en todos los departamentos. Son contados los departamentos que contamos con radio, y más que todo radio indígenas, que es, digamos, el caso de los compañeros de Radio Guaira, que son radios indígenas que llegan a las comunidades y a los pueblos indígenas. Entonces, en esa medida, con los compañeros de Sinergia, se hizo como un acercamiento contando, digamos, la situación de lo que necesitábamos nosotros como pueblos indígenas en las comunidades, ¿cierto? Además de que ya estaba el COVID y que ya está en toda la Amazonía, es como vamos mitigando a través de diferentes, por decirlo, fuentes de medicina tradicional, la medicina convencional, qué hacer. Entonces, digamos, con los programas de radio, de radio, con Radio Guaira y el Canto del Tucán, se hizo como ese ejercicio. Además, teniendo en cuenta que era una mirada también indígena, ¿cierto? Que muy pocas veces, digamos, en este tema del COVID se trataban. En la radio convencional, digamos, en la región amazónica, no trataban esto con los pueblos indígenas, sino, digamos, no estábamos metidos en el asunto, sino simplemente hacían algo muy general, donde no tocaban cómo es que de verdad estaban las comunidades indígenas, qué estaban haciendo las comunidades indígenas, cómo estaban tratando esto y qué podían servirles, digamos, de estos programas. Entonces, digamos, este programa y los programas que se hicieron en Putumayo fueron encaminados con esa información, ¿no? También teniendo en cuenta, digamos, acá a nivel, digamos, nacional, que estamos la OPIAC, contando también desde los delegados que han estado conociendo, digamos, toda la situación de los 6 departamentos, contar también en Radio Guaira, y también el compañero Nixon, el director de Radio Guaira, apoyando mucho en el tema de difusión y también el tema del contenido. Entonces, eso fue, digamos, para los departamentos algo muy importante, porque no se había llegado, digamos, a este nivel. Se había llegado con información, por decirlo, normal, general, pero sin contemplar lo que son como para las comunidades y pueblos indígenas. Digamos, en ese sentido, nos parece muy importante el trabajo que ha venido haciendo Sinergia en torno a informar en lo que está pasando con las comunidades indígenas de los 6 departamentos. Y todas las, digamos, además del programa del Tucán, digamos, todos los productos que se han generado, la cartilla informativa y todo lo que, digamos, ustedes ya han venido hablando. Entonces, para nosotros, digamos, como PIAC, ese trabajo conjunto nos pareció muy importante, dado la situación en la que se encuentra la Amazonía y dado que es importante también esa información que va con la mano con la medicina tradicional que se practica en los territorios de la Amazonía. Gracias, Monaya. No sé si alguno nos podría expandir un poquito en un punto que me parece muy interesante, que ya hemos tocado varias veces, que es cómo se articulan
los saberes y digamos desde la experiencia práctica que hemos tenido con este canto del tucán, cómo ha sido el contacto con, por ejemplo, tanto con autoridades indígenas como también con médicos tradicionales para precisamente lograr construir un contenido que fuera intercultural. No sé si alguno pueda compartir como alguna experiencia, un ejemplo más específico. Si quieres, Dani, adelante, que pediste la palabra. Bueno, yo creo que aquí hay que, digamos, llamar la atención sobre algo muy importante, y es que se trabajó mucho en la adaptación de los contenidos del programa para que llegaran. Se trabajó también en la producción de mensajes sobre aspectos básicos en cada módulo en varias lenguas indígenas. Que la gente tuviera claridad en el mensaje que recibía y lo pusiera en práctica. ¿Sí? Y además de eso, pues la gente en campo lo que hizo fue potencializar, uno, sus procesos organizativos. Las guardias indígenas merecen todo el reconocimiento en este proceso porque jugaron un factor muy importante en la protección de las comunidades y como barrera en todas estas zonas para manejar lo del COVID. ¿Sí? Y a su vez, todo el tema de los abuelos que empezaron a hacer no solamente uso de plantas medicinales, sino también curaciones, consejos y llamados pues a mantener el aislamiento en condiciones que todos conocemos no son fáciles, porque estas no son viviendas grandes, muchas son realmente unifamiliares, no tienen espacios para hacer aislamiento, y lo que hicimos también en ese proceso de adaptación fue tratar de posicionarnos en los contextos locales para que las instrucciones y los protocolos que daba Nacional de Salud fueran apropiados. Entonces yo creo que aquí lo que hizo la gente en términos de justamente utilizar ese acervo de conocimientos de, como dicen el jardín de la los recursos terapéuticos. Esto es un conocimiento que es desde los Andes hacia la Amazonía, por la parte peruana, por lo menos en asuntos de Leticia. Sé que eso cubre pues diferentes áreas, pero allí realmente lo que la gente hizo fue un poco atender eso y combinarlo con las recomendaciones que podían seguir, que se ilustraban en los protocolos. ¿Sí? Y yo creo que fue exitoso tener claro que eso se puede y con mantener la temperatura. Entonces empezaron a hacerse atender el COVID como si fuera el principio, hidratarse. Y supuesto, pues lo que ya mencioné, que era como todas las curaciones complementarias y de protección. Y también hubo gente que utilizó, ahí, por ejemplo, la aspirina una vez digamos, y dos, en el consejo y de todas estas prácticas y las oraciones, las curaciones y las protecciones para eso puedo como contar. ¿Me escuchan? Está entrecortado, Sí. Dani. De pronto apaga tu cámara a ver si se escucha mejor. Sí, voy a hacer. Se le cortó. Sí. ¿Me escuchan mejor ahí? Más o menos. Sí, te escuchamos un poco mejor. Sí, creo que bueno, básicamente no quería cerrar ahí la intervención. Ya. Listo, muchas gracias, Dani. Ahorita quería hacer otra pregunta más dirigida sobre todo a Nixon, dada su experiencia como en el área de este tipo de medios de comunicación.
respecto al formato del programa radial en sí, de cuál es el papel que juega la radio comunitaria en estos territorios, qué papel juega en este marco de la pandemia específicamente, en ayudar a transmitir información, pero también pues qué retos viene con eso, cuáles son las dificultades de informar a diferentes poblaciones en diferentes territorios. También nos comentaba Monaya que no llega a todos la radio comunitaria, entonces tal vez sí nos puedes hablar un poco sobre eso, como del papel del formato radial en sí. Vale, ¿sí me escuchan? Ujú. Sí, Perfecto, perfecto. un saludo cordial a todos los panelistas, a todas las organizaciones y por supuesto a toda la audiencia que nos está observando. Y quiero iniciar primero agradecerle por esta iniciativa que hemos tenido, yo creo que terminar o finalizar el canto del Tucán en Putumayo, en un territorio tan olvidado por el mismo Estado, por el mismo gobierno, donde muy pocas veces se invierte presupuesto y recursos para por lo menos solventar algo mínimo, en este caso el tema de nuestras comunidades indígenas, que las necesidades son muchas. Yo creo que Radio Guaira ha cumplido una función importante, pero antes de comentarles de nuestra función y ese compromiso con nuestros pueblos, quiero agradecerle principalmente a nuestra organización OPIAT, que ha estado muy atenta, muy pendiente de realizar su trabajo con las organizaciones de base, con lo que está pasando en el territorio. Y aquí aprovechar también, estamos a través de la emisora indígena Radio Guaira, en estos momentos a través de la FM, nos están escuchando los 15 pueblos de la Amazonía colombiana, los 11 filiales a nuestra organización zonal indígena del Putumayo OSIT, la cual representamos. Y para mí, créanme que es un gusto que hoy, en esta, más que una charla, una reunión amena, donde podamos contarle a Colombia y a esta región que ha sido abandonada, reiteramos, por el mismo Estado, los medios de comunicación nos hemos convertido en ese medio de las personas que no tienen voz, y no necesariamente con las comunidades indígenas, a nivel general, y más en medio de esta emergencia que nadie se esperaba, en medio de esta pandemia. Entonces yo creo que nuestro papel ha sido fundamental, a pesar de que no solamente ha sido para un pueblo, sino, reiteramos, para los diferentes pueblos de la Amazonía colombiana, incluido otros departamentos como son el Cauca, Caquetá, Huila, Nariño y por supuesto la hermana República del Ecuador y parte del Perú. Entonces desde allí yo creo que hemos ganado espacios y lo más importante, hemos salvado vidas con estos programas como el Canto del Tucán, otros programas que hemos venido realizando. Y también tengo que dejar el precedente dentro de este tema y de esta charla, y ya que nos están escuchando aquí en el Putumayo, en nuestra región, el tema de los entes territoriales ha sido muy negligente para nuestras comunidades indígenas y por supuesto para la región sur, donde no había desde un inicio el tema diferencial, que lo pedimos, lo estuvimos solicitando y lo estamos solicitando, como lo dijo nuestro compañero Robinson, que fue uno de los directores también de Radio Guaira, que en paz descanse, que también frente a esta enfermedad del COVID-19, pues lastimosamente perdió la vida, perdió la batalla al COVID-19. Entonces, ¿por qué traigo a colación este tema? Nuestro compañero siempre nos decía, Radio Guaira le solicitaba, mire, hay que hacer estas campañas. Lo hicimos junto a él hasta el último momento, y yo creo que fue importante porque créanme que a veces como director y en la parte operativa que me corresponde a mí, ha sido muy difícil el tema económico. Nuestros medios en este caso son de interés público. Nosotros no somos emisora comunitaria,
estamos, estamos dentro del rango de emisoras con cubrimiento departamental. Hay que entender que las emisoras comunitarias son las que son locales, pero en nuestro caso pues son únicamente con cubrimiento departamental la emisora indígena del departamento del Putumayo. Entonces, eso a nivel general, para que nuestros ciudadanos, nuestros compañeros en diferentes departamentos, yo creo que los medios de comunicación hemos cumplido nuestra función, a pesar de que los entes municipales, departamentales y el Estado nos haya dado la espalda. Gracias, Nixon. Tal vez podíamos conversar un poquito sobre qué tiene el formato radial en sí, que no tengan tal vez otros formatos que permitan que esta información se transmita de forma más efectiva para estos territorios en específico. Sí, pensando también, digamos, en los medios de comunicación en general, ¿por qué el formato radial? ¿Qué valor adicional tiene este? El valor adicional que hemos tenido desde Radio Guaira, yo creo que y lo que nos hace diferente es el tema étnico. Es el tema étnico y nuestra señal o el espectro, para que nos entiendan las personas, llegamos a lugares donde ni siquiera hay servicio de vía telefónica, y mientras tanto Radio Guaira llegó con mensajes de campaña, de prevención, teniendo en cuenta que, por supuesto, estas campañas no fueron pagadas por nadie, sino eran netamente nuestras, algunas en idioma, otras en español. Entonces, considero que ese es el valor agregado de Radio Guaira. Primero, el tema étnico que utilizamos, esta herramienta para nuestras comunidades indígenas, porque hay que entender que hay comunidades indígenas donde realmente no hablan el español, no hablan netamente el idioma. Entonces se hizo como un mapeo de donde llegamos nuestra emisora indígena, y así, de esa manera pudimos, y las autoridades, los presidentes de las asociaciones han sido muy agradecidos desde que Radio Guaira ha iniciado en este cuatrenio, de estos 4 años, este año que fue el más difícil. Yo creo que esas son las dos cosas puntuales frente a la pregunta que haces. Gracias, Nixon. Y bueno, un poco para volver a abrir la conversación a todos los otros participantes, ¿qué retos también vienen con la construcción de este programa? Ya hemos mencionado varios y me parece interesante que ahondemos tal vez en algunos. Por ejemplo, en términos de lo que implica la traducción como cultural de información institucional, en términos de la logística de llegar a estas comunidades, de también articularnos con las diferentes personas para que también nos ayuden a adecuar el contenido del programa. Sí, ¿cuáles retos tal vez han sido como los más notables y cómo también se han enfrentado esos retos en el marco de este proyecto? Pues yo veo uno claro en términos de la dinámica que va planteando la pandemia en el territorio. Y es que pues en un momento hubo como mucho miedo, el aumento pues de la curva de contagio en algunas comunidades, pues llevó a que, digamos, los mensajes de prevención, también de manejo ya de la enfermedad, estuvieran pues ahí como muy a la orden del día. Sin embargo, pues como dice Nixon, pienso que en el Putumayo tenemos una dificultad para la llegada institucional, para la presencia institucional en las comunidades, muchas de las cuales son rurales, no todas, hay comunidades indígenas urbanas, pero muchas son rurales de difícil acceso, y el acceso se dificulta tanto, no solo por el acceso geográfico, sino por la debilidad institucional también para llegar a las comunidades y la misma desconfianza.
en ese momento, pues la gente interpreta que la curva de contagio bajó. Y en el caso de las comunidades indígenas, mucha gente dice, esto ya pasó. Un reto es abordar en este momento, pues también esa conversación desde el autocuidado, mirar cómo se trabaja con las autoridades, tanto públicas y también indígenas, con los liderazgos, para entender cuál es la dinámica del COVID-19. Pues ahí me parece clave también, acá con la presencia de Pablo, comprender también desde la parte médica qué posibilidades hay, por ejemplo, de un rebrote, pues porque digamos que en este momento hay una credibilidad muy baja frente a que se pueda presentar un nuevo pico de aumento de pandemia. Y lo otro, pues también siento yo que con la apertura a partir del 1 de septiembre, de pues como unas nuevas medidas del autocuidado personal o digamos del autoaislamiento selectivo, la gente se relajó. O sea, en Putumayo todo el mundo está muy relajado con las medidas. El tema del uso del tapabocas y el distanciamiento, en este momento no se está siguiendo, y esto es importante aprovechar acá la posibilidad de estar al aire en Radio Guaira para decirle a la gente que hay que continuar con esas medidas. Muchas gracias. Gracias, Paula. Pablo, adelante. Gracias. ¿Me escuchan bien? Está lloviendo muy duro. Si escuchan los truenos de fondo. Bueno, yo creo que aquí los desafíos que se plantean son muchos y los hemos discutido también con Monaya, con Nixon, y pues una de las cosas principales, creo yo, es que el coronavirus, pues si bien es una coyuntura que ha destapado pues, las grandes debilidades del sistema y pues la fragilidad pues, de todos nosotros como especie, ese es un problema puntual que pues sí va a estar circulando mucho tiempo, pero la realidad que están enfrentando estas comunidades desde hace mucho tiempo es la misma. Lo que pasa es que no había habido un problema pues que afectara a tantas personas y a tantas comunidades en un tiempo tan rápido. Pero si nosotros vemos lo que pasaba con epidemias puntuales en cualquier parte de estos territorios, pues ocurría lo mismo. Lo que pasa es que no había la posibilidad de hacer el eco que se está haciendo en este momento y de visibilizar pues, esta situación tan compleja. Entonces creo que uno de los grandes desafíos es realmente poder hacer una modificación de esta situación en el largo plazo y necesitamos pues ver más allá de la pandemia, ¿sí? Necesitamos también pues hacer un análisis. Creo que hay muchas personas, muchas organizaciones hemos estado pensando en esto. Hay una situación de déficit estructural en la región que es muy importante en muchos aspectos. Y creo que una de las cuestiones, hablando aquí de la interculturalidad y de todo este proceso, es que las organizaciones indígenas no están siendo tenidas en cuenta desde pues, en su papel pues, constitucional. Las organizaciones indígenas, las autoridades indígenas son autoridades públicas de carácter especial, pero pues esto no se tiene en cuenta en la mayoría de las discusiones y de la toma de decisiones en los territorios. Entonces, se está construyendo, todos los sistemas se están construyendo desde afuera. Digamos que cada vez hay más herramientas legales, técnicas, que nos permitirían pues acercarnos a este tema de la interculturalidad, pero estamos muy lejos realmente.
hay muchas cosas que están en el papel exclusivamente. Entonces creo que los desafíos que tenemos nosotros como sociedad, las propias organizaciones indígenas y nosotros que trabajamos en estos territorios es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para pues, lograr que las organizaciones se puedan fortalecer y puedan realmente pensar y poner en práctica lo que han pensado sobre cómo se deben manejar los territorios y los sistemas? Y pues esas inequidades que vemos son absurdas. O sea, si nosotros vemos lo que ha pasado con la mortalidad, con pues todos los indicadores de salud prácticamente están mucho peor en la región amazónica que en el resto del país, pues aquellos que son por causas prevenibles. Y pues lo que nos gustaría mucho sería poder realmente construir un espacio, continuar con este espacio, pero hacer una comunicación verdaderamente intercultural. Creo que eso es un gran desafío, ¿sí? Porque tenemos problemas de dispersión geográfica, dificultades de comunicación, para podernos sentar a planear los contenidos, pero creo que eso es hacia donde tenemos que ir. Y pues creo que la dificultad de los recursos, la dificultad de los medios, pues ha sido grande, pero quiero resaltar también aquí en este programa, pues que esto se ha logrado sobrepasar gracias pues al equipo y a todas las organizaciones que se han vinculado con esto. Creo que ha sido una gran oportunidad para generar alianzas entre pues todos los que estamos sentados aquí, llevar pues los ideales un poco a la práctica, porque pues son muy pocos los recursos que se han puesto para esto. Digamos, la gran parte de los programas se han hecho de manera voluntaria. Sí, nosotros no teníamos recursos específicos para esto. ACT ha puesto recursos para algunas emisiones en algunos sitios, pero realmente esto ha sido una oportunidad para mover voluntades y pues quiero agradecerle realmente a todo el equipo, todas las personas que nos están escuchando, todas las personas que participaron en la construcción de cada uno de los programas, todas las personas que tocaron puertas para poder pues hacer esta transmisión. Y bueno, aquí en Putumayo el papel de la PIAC, el papel de Nixon, de Radio Guaira, ha sido pues supremamente importante para poder llevar esto al aire, para poder lograrlo. Entonces, creo que esto también demuestra que sí se pueden hacer cosas si tenemos la voluntad y hacemos el esfuerzo. ¿Mm? Sí, gracias, Pablo. Me uno por un lado a ese agradecimiento a todos y también como sí, a replicar también el mensaje de esperanza de que se puede, de que hay mucho camino para articular, hay mucha disposición y hay muchos retos, pero también salen cosas muy positivas para todo el mundo. Le doy la palabra a Dani Maecha, que ahorita quería comentar. Bueno, ¿me escuchan ahí? Primero rectifico, ¿sí? Sí, sí. Bueno, listo, perfecto. Entonces, bueno, yo quiero señalar que para nosotros este fue un aprendizaje inmenso. Vemos como un reto esa recuperación del espacio radial en los procesos de formación, formales e informales, que se fueron quedando, se fueron rezagando frente a los medios digitales y hoy creemos que pues es un asunto complementario, un reto para nosotros y realmente para las instituciones de salud en todas estas zonas es recuperar el uso de los radios comunitarios que se fueron quitando de los programas institucionales como tecnología obsoleta y durante la pandemia demostraron que siguen siendo un recurso vigente e importante. Y por supuesto, pues me uno también digamos, al agradecimiento de Pablo a todas las personas que participaron en el proceso
el reto es seguirnos manteniendo, es no cansarnos y seguir motivando a la gente con información apropiada desde los espacios donde estemos, en que el coronavirus está en todas partes, o sea, esto no se ha terminado, probables, entonces nuestro reto es para mostrar como y que fue un poco también lo que hicimos también ya esa, o sea, no que Dani, dura 4 meses, entonces Que hay te escucho muchos. entrecortado. ¿Sí? ¿Se escucha todavía o me perdí otra vez? Entrecortadísimo. te perdimos ¿Me la última. escuchan? ¿Me escuchan en la emisión? Sí, ya mejor. No, que bueno, básicamente es el poder idear las herramientas, las estrategias para mantener a la gente informada, mostrándole experiencias de otro lado. Ese es un reto también interesante, inclusive también de otros procesos organizativos, que este es un tema que va para largo y por supuesto también que este espacio se constituya en una voz haciendo exactamente lo mismo, que es mostrar las potencialidades que tiene la gente organizativas en el tema de salud básica primaria, pero también complementar con lo que creamos que desde afuera se puede hacer en otros temas que no necesariamente sean el coronavirus, sino como mencionó Pablo, asuntos que permanentemente son un problema en estas comunidades, un problema de salud completamente identificable, ¿sí? Bueno, gracias, hasta ahí dejo. Gracias, Dani. Paula. Bueno, yo pues Adelante. quería también rescatar en este conversatorio que esto ha sido una oportunidad y retomo lo que manifestó Pablo en relación con que pues el COVID-19 es algo que llega, pero pues que hay asuntos estructurales que en este momento en Putumayo hay unos espacios de conversación de todos los líderes y lideresas que representan a los 15 pueblos con el gobierno departamental, con los gobiernos municipales, y lo que se ve es que esta pandemia pues dio la oportunidad para hablar de temas fundamentales. No solo la gente se enferma o se muere de COVID-19, ¿sí? Hay otras situaciones y también en relación con los pueblos indígenas, todo el trabajo en relación con la salud intercultural se pone pues como muy de presente en estas conversaciones. Entonces, pues la esperanza y la oportunidad creo es que de aquí salga justamente eso, la posibilidad de realizar acciones de contención de COVID alimentadas por este tipo de programas como es el Canto del Tucán, pero al mismo tiempo que esos conocimientos permitan abordar otras problemáticas muy fundamentales y prioritarias para los pueblos indígenas. Gracias. Sí, eso también es otro punto interesante que creo que hemos tratado de trabajar desde el programa y es cómo incluir también una noción mucho más compleja y holística de salud. No es solo, digamos, en términos de prevenir el contagio, sino, por ejemplo, los temas de salud mental, de igual mantener como la armonía con el territorio entre la comunidad y demás. Y creo que sí, esto va mucho más allá que un tema de contagio. Es un reto en términos de salud mucho más amplio. Monaya, adelante, ¿qué querías comentar sobre eso? Gracias, Emilia. No, por la misma línea de los compañeros, el tema de los retos que se tienen con este programa, más allá de contar, digamos, lo que hemos venido hablando del COVID, es también qué factores más allá del COVID han impactado a los pueblos indígenas, ¿cierto? En ese sentido, es importante, digamos, aquí rescatar lo que está pasando en este momento en el departamento de Amazonas, específicamente en Leticia. El desalojo de pueblos indígenas que estaban en un lugar y por el tema del COVID se quedaron sin trabajo y no pudieron, digamos, pagar.
Entonces, ahorita, digamos, el tema que está pasando también, que es por el COVID, y que muchos, digamos, el Estado no ha entendido, cómo estamos las comunidades que están en zona urbana, en este sentido en Leticia, lo que ha venido haciendo, digamos, el gobierno en vez de entender y tratar de solventar y mirar cómo se avanza, es ir en contra de las comunidades. En este momento la situación que está pasando Leticia y con los compañeros que en este momento están heridos, los compañeros y la mujer y el niño que nos están diciendo que fallecieron por causa del ESMAD, es algo que se vive diariamente en las comunidades. Y todo eso son, digamos, factores que vienen y provienen, digamos, de esta pandemia, ¿cierto? Provienen de esta pandemia porque muchas comunidades no estaban por decir, en sus territorios, sino ya se han ido a cascos urbanos, y entonces la manera de vivir es otra, ¿no? No es en el Chagra, sino la manera de vivir es otra. Ya no tenían trabajo, entonces el caso de todos ellos es muy, muy compleja. En ese sentido, sí sería importante con estos programas es dar a conocer cómo está la situación, más allá de promover lo que se está haciendo, ¿no? Que me parece muy importante, pero más allá es cómo es que están parados los pueblos indígenas, qué es lo que está pasando en sus comunidades, cómo han tratado de mitigar las propias comunidades este tema y este contagio que digamos es a nivel mundial, ¿cierto? Porque muy pocas veces se pregunta eso, bueno, llegó a las comunidades, pero ¿qué pasa más allá de eso? ¿Qué están haciendo las familias? ¿Cómo están sobreviviendo? Entonces, eso sí es muy importante, digamos, que estos programas que llegan a más gente, ¿cierto? Que nosotros a través de las redes sociales no solamente llegamos a población indígena, sino a otra que nos puede estar escuchando, ¿cierto? La gente y los pueblos indígenas podemos nosotros dar información, pero también este programa se puede dar para dar información desde adentro hacia afuera. Entonces, creo que esos son los retos de estos programas que surgen en conjunto y más allá de, de- digamos, de decirnos, bueno, nos falta, pero podemos construir conjuntamente, ¿cierto? Y mostrar, digamos, unas realidades que en este momento estamos padeciendo como pueblos indígenas en los diferentes departamentos. En los diferentes departamentos no sabemos bien cómo estamos, qué está pasando, ¿cierto? Sabemos que a través de la radio se puede comunicar, pero también podemos generar un impacto a- hacia afuera, ¿cierto? Contando la información. Sabemos que no podemos cambiar, pero podemos dar información que es este programa que nace, ¿cierto? Eh, Eso quería como comentar, agradecerle a cada uno de ustedes. Ya sé que el tiempo ya se está acabando, entonces agradecerle a cada uno de ustedes, agradecerle a los compañeros de Sinergia, a los compañeros de ACT, a los compañeros de la Universidad Nacional de la sede de Amazonía, por, digamos, este encuentro y digamos, grupo que hemos creado para tratar estos temas. Muchas gracias. Gracias, Monaya. Sí, ese último llamado, con eso un poco volvemos también a Nixon, que también había mencionado el poder de la radio en darle voz a las comunidades que en muchos escenarios no la tienen y a través de, por ejemplo, programas como este, se abre esa posibilidad. Nixon, adelante. Bueno, ya para ir finalizando, qué pena que a veces me movía mucho dentro de la transmisión. También estamos pendientes y transmitiendo pues para la emisora indígena acá en el departamento del Putumayo. Entonces, pedirles excusas de pronto, no muy puntualmente. Yo creo que compañeros y las personas que nos están observando, eh, en los últimos tiempos ha habido mucha estigmatización a nuestras comunidades indígenas, a nuestros pueblos. Esto nos tiene que llevar a una conclusión muy clara. Y yo creo que los medios de comunicación le hemos aportado igualmente a partir de ahora el reto que nos queda, le hemos dicho a nuestras organizaciones, no solamente por pandemia, lograr esto que estamos logrando y que se ha logrado, a pesar de las situaciones, y como lo dijo Pablo,
este trueque que ha nacido aquí no ha sido de dinero, aquí nadie ha ganado plata, pero sí creo que hemos ganado muchas cosas positivas y más para las personas que están en nuestros territorios, nuestros taitas, nuestros abuelos que están allá en los territorios. Y aquí quiero ser claro que lastimosamente, por ejemplo, los medios de comunicación no han dado a conocer la grave situación que ha pasado en Leguízamo, varios taitas que lastimosamente han fallecido, varios taitas del pueblo Cofán que también han fallecido, y esto no ha salido en los medios nacionales. Son situaciones bastante difíciles que los mismos presidentes de las asociaciones han venido denunciando, pero esto se queda lastimosamente pues acá en los territorios, en el tema departamental, y no pasa de allí, porque obviamente le afecta al Estado. Entonces, la importancia, yo pienso que de esto, de este trueque que hemos hecho desde nuestra organización OPIAD, OSID, Radio Guaira, por supuesto Sinergias, las diferentes organizaciones, la universidad, los amigos de ACT, de verdad ha sido muy fructífero. Como les reitero, no ha sido necesariamente plata para Radio Guaira, para el medio de comunicación, pero considero que tanto ustedes como nosotros hemos puesto un grano de arena para salvar vidas. Así que mil gracias a ustedes, y espero que, hombre, no solamente sea esta la ocasión para este magno evento y programa que se llevó en Radio Guaira. Reciban el saludo de nuestro presidente José Homero Mutumbajoy, desde la OSID, y por supuesto desde mi parte operativa como director, muy amables, y esperamos que esta minga de comunicación, como lo he dicho a Monaya, sigamos en esta historia. Radio Guaira estará disponible para la Amazonía colombiana. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, pero para finalizar, pues una de las preguntas que sí nos tenían el público que nos está viendo es de formas concretas en las que, sobre todo desde la ciudad, se pueden apoyar a las comunidades ahorita también en los rebrotes, como mencionaba Paula. Ya creo que recogiendo un poco todo lo que hemos dicho, hay por un lado la necesidad de seguir mandando información, seguir alertando, seguir como llamando la atención sobre la importancia de que los esfuerzos por cuidarse no pueden parar. También creo que parte de eso es continuar con los esfuerzos por escuchar a las voces desde el territorio, como mencionaba Monaya, también que, por ejemplo, a través de plataformas como este programa, las mismas comunidades puedan mandar información hacia afuera, que también es algo que no, para lo cual no suelen haber muchos espacios. También la importancia, como mencionaba Pablo, de escuchar a las mismas autoridades y organizaciones indígenas que no han sido tampoco suficientemente escuchadas a la hora de articular las respuestas a este tipo de situaciones. Entonces, a manera de cierre, además de, digamos, toda esta articulación de ideas que ya hemos dicho, ¿tienen algún otro comentario sobre cómo desde las ciudades apoyar a las comunidades en estos tiempos que continúan con sus retos? ¿Nos Bueno. repites la pregunta? No. Pues ¿Repito yo la pregunta? ¿O Paula? quisiera decir algo al respecto. Pues desde ACT, ¿cómo venimos apoyando? Básicamente con la formación de agentes en salud indígenas para hacer en territorio pues todo este diálogo intercultural, porque pues el COVID es algo nuevo para las comunidades, pero pues también tiene que entrar en diálogo con ese consejo, con ese ritual, con esa posibilidad terapéutica pues, de los sabedores y sabedoras indígenas. Entonces, pues en este momento, en términos muy concretos, pues algo que estamos haciendo como organización es apoyar algunos de los puntos que las organizaciones vieron reconocidos en la acción de tutela que se interpuso por parte de la OPIAC.
donde pues hay una obligatoriedad de cumplimiento de algunas acciones para la contención del COVID-19 en la Amazonía. Entonces, pues, ¿cómo se puede apoyar? Pues nuestras organizaciones, pues obviamente, como decía Pablo hace un momento, pues necesitamos recursos para la compra de PPs, necesitamos la posibilidad de apoyo en saberes también, a la hora, en posibilidades de servicios, de difusión. Entonces, pues creo que esas son como oportunidades. Aquí esto nos convoca a las alianzas necesarias, la academia con las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones públicas, las instituciones públicas y obviamente cada una de las comunidades con sus instancias organizativas. Entonces, desde afuera, ese es un apoyo también, pues la posibilidad que desde lo que ustedes, quienes nos están oyendo, viendo, hacen, puedan decir, bueno, de pronto me puedo articular haciendo este trabajo en la parte educativa, pues con recursos ya sea en especie o también la posibilidad de financiar acciones específicas. Eso pensaría yo. Pues. Gracias, Paula. Monaya o Pablo, Dani, Nixon. Bueno, creo que hay muchas maneras de apoyar y la gente, y sabemos que hay muchas personas que tienen la intención de apoyar, que están motivadas y que se preocupan por la situación que se vive en estos territorios. Pero creo que la mejor manera de apoyar es conversando con alguna organización que esté en el territorio, que idealmente pues una organización indígena que sea del territorio, para que se pueda hacer una respuesta a las necesidades. Nosotros pues muchas veces en nuestras buenas intenciones respondemos de una manera que no son necesariamente las más adecuadas para el territorio, ¿sí? Digamos, nosotros podemos pensar, no, en este sitio necesitan una serie de cosas que son vistas desde nuestras necesidades, desde nuestros ojos de lo que sería una necesidad para nosotros. Entonces, un ejemplo desde lo que ha sido importante en este proceso es que, bueno, digamos, una de las grandes recomendaciones que se hizo al inicio de la pandemia es que las comunidades se aislaran y para eso, pues se hicieran como unos kits de aislamiento, así fue como se llamaron, que tenían anzuelos, nylon, pilas, linternas, ese tipo de cosas que uno no pensaría normalmente desde la ciudad que se necesitarían en el territorio. Entonces, esas son cosas que permiten a la gente pues garantizar su subsistencia en el medio y bueno, ese es el tipo de cosas que podrían ayudar. Entonces, digamos que lo ideal es que la gente pues se pueda comunicar con alguien que esté con los pies en el territorio para poder canalizar de mejor manera las ayudas. Y pues digamos que otra cuestión también creo que es hacer visible pues esta lucha de la que discutíamos ahorita y que yo pues les contaba pues que necesitamos garantizar que se revierta esta carga de inequidad en el territorio y necesitamos cambiar esas realidades pues desde cada una de estas comunidades y desde cada uno de estos espacios, garantizando que hay en el territorio unos servicios de salud adecuados a la realidad, que incorporen la visión tradicional. Bueno, todas estas cosas, garantizar que las autoridades son reconocidas y pues para eso también tenemos que hacer una movilización ciudadana. ¿Sí? Necesitamos garantizar el apoyo de la gente para esto. Entonces, creo que esas son maneras en las que la gente puede apoyar desde la ciudad.
y pues no bajar la guardia, ¿sí? Nos tenemos que seguir pues garantizando que pueden existir estos espacios, estas cosas, pero me habían pedido que preparara algo de las estadísticas. Obviamente no voy a detenerme mucho sobre esto, pero sí quiero llamar la atención que pues todavía hay muchas personas enfermas, como ustedes saben. Ya tenemos oficialmente casi 22.000 casos en los 6 departamentos amazónicos, más de 750 muertes. En toda la cuenca amazónica tenemos ya más de 1.360.000 casos, tenemos más de 33.000 muertes. O sea, son muchas personas, muchas familias las que se han visto afectadas, y yo sí quería decir que pues no podemos ver las estadísticas de una manera fría como un número, sino cada una de esas 1.360.000 personas son personas que han estado mal, que han estado sufriendo con todas sus familias ante la incertidumbre de qué nos va a pasar, y sin poder acceder a los servicios de salud. Y tenemos 33.000 personas muertas, sin contar todas las que no se han detectado, ¿no? Son muchas, muchas, muchas. Podemos pensar que hasta el 80% de los casos no se han detectado, entonces son muchas, muchas más de casos de COVID, pero todas estas familias han sufrido y han pasado por un proceso muy duro. Necesitamos garantizar pues que hay una red de apoyo entre las personas en estos contextos. Creo que en este momento también hay una importancia muy grande del tema de salud mental, del apoyo para el bienestar de las personas, porque pues esto ha sido devastador para muchas personas, para muchas comunidades, para muchas familias, y necesitamos pues seguir en guardia. Y para cerrar, miren, quiero comentarles pues algo que ya se ha visto en algunas comunidades, y se ha documentado claramente, y es que ya hay comunidades a las que les dio a todo el mundo el COVID hace algunos meses, hace 3, 2, 4 meses, pero en este momento les está volviendo a dar a las mismas personas que ya tuvieron el COVID hace un tiempo, les está volviendo a dar. O sea, no podemos pensar que porque ya me dio el COVID ya no me va a dar. Eso no es así. Todavía nos falta entender pues muchas cosas sobre cómo funciona la enfermedad, cómo funciona la inmunidad. Entonces, pues no nos podemos confiar en que nunca más nos va a volver a dar si ya nos dio, y por eso dejamos de cuidarnos. Entonces, por favor, recuerden además que si nos cuidamos a nosotros, estamos cuidando a nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, y de esta manera pues es como vamos a poder controlar la enfermedad. Muchísimas gracias a todas, a todos, y bueno, a los que están aquí en la discusión, pues ha sido un placer trabajar con todas y todos ustedes, y pues esperamos seguir adelante. Como dijo Dani, ese es el reto, que no se caiga este esfuerzo. Gracias, Pablo. Sí, de acuerdo. Creo que aquí se construyeron y establecieron muchas alianzas que van a seguir y tienen que seguir. Ya lastimosamente tenemos que cerrar, entonces les quiero dar el agradecimiento a todos los participantes de acá, a cada organización, a Amazon Conservation Team, Sinergias, Radio Guaira, la Universidad Nacional, SEA Amazonía, la OPIAC, y bueno, todos los que participaron hoy aquí. De nuevo, muchas gracias por el tiempo de hoy y por todo el esfuerzo durante todos estos meses. Y sí, seguiremos adelante, y espero que nos encontremos muy pronto para seguir estas conversaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias.